queridas amigas, queridos amigos? Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que radiografía el proceso constituyente. De verdad, lo hacemos con mucho cariño, con mucha altura de miras, pero también con una mirada absolutamente crítica de lo que hacen los diversos sectores que representan a la sociedad chilena dentro del proceso constituyente y además de los sucesos que ocurren alrededor y en torno a eh, el proceso constituyente. Y para eso estamos aquí con nuestro buen amigo Patricio Milla, que nos guía, que nos encausa en esta reflexión que compartimos con todos ustedes. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo esta semana? Muy buena semana para mí, Alejandro, estimados auditores, espero que estén también muy bien. Tal como tú lo has mencionado, una semana de la Convención Constituyente y también de estas campañas presidenciales ya a puertas el día 19 de diciembre. Y bueno, hay varias noticias, fue una semana muy noticiosa en ambos lados, ¿no? Primero, decir que la Convención Constitucional sesionó en pleno en la región del Biobío, y para algunos fue calificado esto, para convencionales de derecha, como un paseo de curso, así lo festinaron. Para otros fue un poquito más serio, dijeron que el reunirse con la sociedad civil, cosa que no ocurrió acá en el Valle de la Concagua, había resultado muy provechoso en este trabajo, ¿no? Pero también hay otras noticias, por ejemplo, que el Senado decidió no votar finalmente el proyecto que permite habilitar un mecanismo de renuncia y reemplazo para los constituyentes. Hay que recordar que este proyecto fue ingresado a raíz del caso de Rodrigo Rojas Vade, que tras dejar de participar de la instancia al revelarse que había fingido un cáncer, bueno, finalmente él sigue recibiendo su sueldo. No hay solución todavía a ese tema. También, y esta es una nota interesante, Alejandro, otro constituyente, pero del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, fue notificado del inicio de un proceso de desafuero en su contra. La causa dice relación con sus dichos en contra de la Armada, institución a la cual trató hace un tiempo atrás de asociación ilícita, terrorista y genocida. Pero noticia un poquito más positiva está relacionada con un diálogo que hubo entre la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que de alguna manera también emplazó al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santiago, Celestino Aos, apuntando la inexistencia del rol de la Iglesia Católica frente a los episodios de violencia en la macrozona sur, ¿no? Lo interpeló de la siguiente manera, le dijo que cómo la Iglesia Católica se hace cargo de esta sociedad donde el proyecto del ser humano ha caído en una crisis absoluta. Les dijo que la sociedad chilena estaba viviendo momentos de violencia muy altos y también una violencia hacia la naturaleza. Y otro de los temas que resulta muy interesante, que fue una polémica en realidad, fue cuando fue nombrada hace pocos días atrás en la Convención Constitucional quienes van a formar parte de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Ahí fue vetado por la Machi Lisconao, uno de los convencionales. Se trata de Richard Caifal, que fue gobernador de Temuco y militante de Evópolis hasta el día de hoy. Bueno, la Machi dijo que él, mientras fue gobernador de esta zona de Cautín, de la provincia, no había hecho nada por el pueblo mapuche, así que lo tenían cortado ahí en la convención. Y una noticia positiva, Elisa Loncón destaca entre las 25 mujeres más influyentes del año 2021, según un ranking que hizo una publicación norteamericana que es el Financial Times. El reconocimiento tiene varias categorías, como de líderes, creadores y de heroína. Elisa Loncón está en esta última categoría. Y el periódico dijo que la presidenta de la Convención Constitucional ha ejercido un liderazgo con énfasis en el carácter inclusivo de la Asamblea. Y Alejandro, las dos últimas noticias súper interesantes están relacionadas con lo siguiente. 16 convencionales feministas ingresaron la segunda propuesta de normativa constitucional. ¿Y cuál es? Que el Estado debe reconocer el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexógenas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado. Y la última noticia interesante es una que nos involucra a nosotros como región, ¿no? El convencional Claudio Gómez está liderando por estos días nuevamente impulsar, está buscando lograr reunir 15.000 firmas para que se debata y ojalá se pueda aprobar en la mirada de él lo que es la región de Aconcagua,
¿Qué te parece, Alejandro, tus últimas noticias, que aparezca una segunda normativa para esta constitución? La primera fue el derecho sobre la vivienda. Yo me imagino que esas viviendas que valen más de 10 millones de pesos según la asesora de CAS. Y la segunda, el hecho de que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia de género. Y lo que aparece con esta noticia, Claudio Gómez, que está impulsando normalmente en la región de Concagua. ¿Qué opinión te generan estas dos grandes noticias de la última semana? Bueno, son sin duda interesantes en general, todas las noticias que nos contaste, pero partiendo por la segunda normativa propuesta, ¿cierto?, de una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia de género, a mí me parece como anuncio, como titular, me parece de suma importancia. Y no podría sino compartir plenamente este ideal, digamos. De hecho, yo creo que hay que ser muy malo para no compartirlo, digamos. Entonces, pero sin embargo, yo creo que más, y eso ya es una, una reflexión más bien sociológica y no política, como es eh, esta disposición constitucional, porque no nos olvidemos que todas las disposiciones que termine la constitución nueva instalando son definiciones políticas y por supuesto que están arropadas de una potestad jurídica que todos quisiéramos que se transformase en un imperio jurídico, es decir, que imperaran, que se cumplieran. Es el deseo que hay detrás de las constituciones es que esas normas se cumplan e imperen. Pero bueno, la experiencia nos indica que no es así y yo celebro esta iniciativa, una sociedad libre de violencia de género, eh, requiere, entre otras cosas, una cultura libre de violencia en primer lugar. Así es. Y ahí comienzan todas mis dudas. Requieren de una disposición de ánimo entre las diferentes agrupaciones de mujeres que promueven estos derechos que sean libres de violencia también. Y hemos visto cómo una parte del feminismo radical eh, no, no trepida en violencia simbólica, en violencia verbal, en violencia física muchas veces para promover estas ideas y creo que eso es algo que la sociedad chilena va a tener que superar. O sea, la búsqueda de una sociedad sin violencia no puede tolerar diferentes manifestaciones de violencia. Y por lo tanto, sigo insistiendo en las tesis que ya hemos venido instalando hace rato, que los cambios que la sociedad anhela, en primer lugar, tienen que producirse culturalmente. Y en otras instituciones, no necesariamente en la institución Constitución, ¿cierto? Sino en instituciones como la familia, la escuela, el entorno comunitario, el barrio, la comuna. Allí es donde eso se tiene que materializar y de algún modo imperar como costumbre, imperar como hábito. Y por lo tanto, bueno, insisto, es una muy buena noticia. Y a propósito, un dato, porque nos gusta también ilustrar esto. Eh, por razones laborales he estado esta última semana viendo los temas de género a nivel mundial, estoy en un proceso de investigación y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, hoy día veía datos de Inglaterra, que uno lo tiene como un país, por supuesto, y en Europa en general, y que uno los tiene como países referentes en muchas materias. Y sin embargo, por ejemplo, en encuestas que se han hecho en el último tiempo, solo un 15% de las mujeres de Gran Bretaña se declaran feministas. En general, y en general, eh, eh, la onda feminista, digamos, esta posición fuerte, no es tan fuerte en Europa a juzgar por lo que dicen los estudios. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que no haya una preocupación por el rol
y la igualdad de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, los propios australianos, saliendo de Europa, yéndonos hacia Oceanía, han instalado para sí mismos el eslogan de ser la primera sociedad en alcanzar las brechas perdón, no las brechas, en superar las brechas de desigualdad y en instalar la plena igualdad de la mujer en relación a los varones. Y eso parece muy bien. Así que bienvenida esta noticia y a ponerle, como siempre, atención a las formas de lucha para conseguir estos nobles objetivos. Están absolutamente vinculadas el proceso y el resultado. Mira, Alejandro, hay una investigación que hizo la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que liga a este tema de la Convención Constitucional. Se trata de una herramienta digital que se llama, demoscopía electrónica del espacio público, ¿no? Chica. Y esta, en el fondo, para quienes estamos acostumbrados a dinámicas de grupo, es como un odiómetro. Y esta herramienta, digamos, digital, entregó resultados respecto a los discursos de odio que se generan en redes sociales en contra de la Convención Constitucional. Entre ellos se desprende el rol activo de un personaje que está muy ligado al gobierno militar de Augusto Pinochet, Sergio Melnik, quien actúa, dice, digamos, esta investigación, es la persona que han descubierto que es el que lidera y posesiona más temas que son replicados finalmente por otros usuarios en perjuicio del trabajo que está desarrollando esta instancia. Pero aquí viene lo interesante, porque para hacer una trazabilidad también. Hace poco los discursos de odio también fueron puestos nuevamente en la palestra. Por ejemplo, uno de los periodistas chilenos, Daniel Matamala, hizo alusión a que está de alguna manera a través de las redes sociales instalado discursos de odio, racistas, xenofóbicos, misoginios, y las mentiras también a través de los fake news, ¿no? Y dijo esto refiriéndose a comentarios como, por ejemplo, los de Johan Kaiser, que gran parte de la población lo ha escuchado, donde él decía que podía entregarle una medalla para los violadores de las mujeres feas, que creía que las víctimas de la dictadura estaban bien fusilados, que la bomba lacrimógena que cegó a Fabiola Campillay, que es la flamante nueva senadora de la República, fue bien recibida, o lo que decía Sergio Bobadilla, también diputado, que lanzó o apoyó un fake news donde poco menos que la señora Elisa Loncón, que es la presidenta de la Convención Constitucional, había estado de juerga en Concepción, o la misma Patricia Maldonado refiriéndose a Fabiola Campillay, que había dicho que, con un garabato prácticamente, que iba a ser esta triste y pobre mujer en el Congreso, o la doctora Cordero, que hace poco dijo que su voto valía 10 veces más del que su nana Bertita. Incluso el mismo José Caz, candidato a presidente de la República, en una entrevista con Tomás Mochati expresó creer que Miguel Krasnov era inocente. Krasnov es una persona que está condenada militar a más de 800 años de delitos de lesa humanidad, ¿no? Por citar ejemplo. Entonces, ¿cómo estas situaciones de discursos de odio se instalan a través de las redes sociales? ¿Qué impacto tienen finalmente en el mundo civil, en la opinión pública, como nosotros, que finalmente somos los que escuchamos esto? ¿Cuál es tu percepción de cuál es el impacto de estos discursos en la gente por estos días? Un buen tema. En primer lugar, volvamos a los fenicios, es decir, volvamos a las primeras conversaciones cuando comenzamos este programa y nosotros repetidas semanas aludíamos al hecho de que el problema de la revuelta social es un problema generacional. Es decir, y básicamente lo que definimos como parte del problema es que hay una generación que legítimamente intenta acceder a todo y copar todos los puestos de poder de la sociedad, ¿cierto? Intenta tomarse el poder democráticamente hablando. Y
pero que no hay que nunca perder de vista que en Chile conviven muchas generaciones, ¿cierto? Está la generación de los sobrevivientes, ¿cierto? De la que sigue inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, aquellos que nacieron incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía muchos de ellos viven con nosotros. Por supuesto están los baby boomers, están los X, los Z, ¿cierto? Los millennials. Cada uno de, de, de estos grupos fue absorbiendo diferentes momentos históricos y son portadores de diferentes etapas de la cultura, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando uno escucha, por ejemplo, declaraciones como la de Melnik o de la Patricia Maldonado, lo que uno está, o lo de la doctora Cordero más específicamente, lo que uno está es escuchando ecos de un universo pasado. Sí. Es como uno podría hacer la metáfora con la luz que llega del fondo y lo recóndito del universo. Todos los que han puesto atención a las clases de física saben que muchas de las luces que nosotros llamamos estrellas podrían ser simplemente el fantasma de un objeto estelar muerto. O sea, la estrella ya no está ahí, pero la luz no está llegando. Lo mismo pasa con muchas de estas ideas, son ideas de otra época, de una época que ya se fue, pero que siguen llegando y van a seguir llegando mientras los portadores de esa época sigan con nosotros. Y parte de la sociedad democrática consiste precisamente en convivir con ellos, ¿cierto? Dentro del marco de la libertad de expresión. Y lo que hemos visto es que los nuevos portadores de nuevas luces intentan enceguecer al resto con sus nuevas luces nomás, lo que sin duda es preocupante. Y se olvidan de que hay diferentes generaciones con diferentes maneras de ver las cosas y en un contexto histórico. Lo que dijo la doctora Cordero es lo que pensaba la sociedad chilena hasta no hace mucho. Y es lo que siguen pensando muchos en secreto, ¿cierto? Hoy día es políticamente incorrecto, pero es lo que sigue guiando el accionar de muchas personas. Y no solo en la derecha, por si alguien se está confundiendo. En la izquierda también es ultraconservadora en relación a muchas cosas. Lo que pasa es que de pronto en estos sectores y en otros descubren que algo podría ser conveniente políticamente hablando. Y podría ser conveniente la corrección política y dejar de ser, por ejemplo, homofóbico. O sea, si hubo un partido homofóbico en Chile fue el PC, por ejemplo, Sí, y que sigue siendo homofóbico hasta el día de hoy, pero lo que pasa es la que, ley maldita. bueno, resulta que ya no es conveniente. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué digo que sigue siendo? Porque los portadores de esas ideas siguen vivos y siguen funcionando. Entonces hay una especie de gatopardismo en toda la sociedad que lleva a que algunas ideas se oculten y otras se enarbolen. Dicho eso, creo que todos estos personajes son salidos de la oscuridad de otras épocas y que de algún modo parecen disonantes con la claridad, entre comillas, de esta época. Y por eso aparecen y son elegidos para representar esos extremos. El caso de Melnik es un poquito más eh, sociológico aún, porque eh, todo esto nosotros somos una sociedad de inmigrantes. Melnik, Kast y tantos otros, en la izquierda también, son inmigrantes de otras épocas, de otras latitudes y traen consigo sus propias tradiciones. El caso de Krasnov, por ejemplo. Melnik es de la Ucrania, de la Ucrania conflictiva, es y el apellido Melnik está igual que el apellido Krasnov, está bastante vinculado con el nacionalismo ucraniano, un nacionalismo que se alineó con Hitler y que según los historiadores actuales, nacionalismo que incrustado en el propio Partido Comunista de la Unión Soviética terminó por desintegrar la Unión Soviética. Ese es el nacionalismo ucraniano
Y Melnik es de esa tradición, y por lo tanto el que esté top one en el odiómetro no es raro, ¿no? Pero hay que saber historia para comprenderlo. Si no, lo que uno termina es simplemente enconándose con el personaje. Alejandro, lo habíamos conversado fuera de programa, que se ha dado por estos días un fenómeno que, bueno, por las redes sociales hay muchos memes, muchos videos, muchos artículos, muchas noticias falsas, ¿no? Tanto de uno o de otro sector, digamos, que está en contienda en este momento para la presidencia de la República, pero también apareció, para decirlo, digamos, simbólicamente, un ejército de soldados opinantes virtuales, ¿no? Lo que Humberto Eco, lo que el gran Humberto Eco alguna vez mencionó, Humberto Eco, escritor, autor de libros como El nombre de la rosa o De la estupidez a la locura, y él criticó severamente el surgimiento de lo que llamó la invasión de los necios. Dijo que las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas, así se expresó pero de alguna manera, yo te quiero colocar una frase que está en otro texto, un texto de George Orwell en su novela 1984, pero para relacionar un poco con lo que decía Humberto Eco respecto del impacto que pueden tener las personas opinantes. En este libro Orwell decía que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado finalmente controlará el futuro. En este juego de palabras aparecen estos actores nuevos en escena que están ayudando en esta contienda política a través de las redes sociales a avalar, digamos, a su candidato a través de memes, videos, artículos, fake news, etc. ¿Qué te parece este fenómeno de nuestra sociedad digitalizada hoy en día? Me parece que lo que hace estas citas que tú traes a colación es recordarnos que la estupidez, que la falta de juicio, que el descriterio son más comunes de lo que nosotros quisiéramos ver. Y de hecho, Eco y muchos escritores como Orwell en sus obras nos hacen reconocer. Eco fue hace 20 años un pionero en anunciar la estupidez que venía de manos de la Internet, de manos de las redes sociales, cuando aún no eran lo que son hoy día, unos gigantes que concentran buena parte de la idiotez humana. Y por lo tanto, lo que vemos de algún modo es el uso de este potencial enorme no solo para rehacer la historia, no solo para imponer su visión de la historia de cada uno de estos, de las personas que intervienen, sino que además de connotados idiotas y estúpidos, digamos, que han ido adquiriendo una ciudadanía virtual inevitable. O sea, que uno no la puede evitar, porque lo que han hecho las redes sociales de algún modo han, han democratizado la estupidez también. Y uno tiene que estar súper consciente de eso. O sea, han abierto muchas puertas a la sensatez, pero predomina el juicio rápido, la conclusión veleidosa, la falta de análisis y simplemente el juicio visceral. El linchamiento postmoderno es el linchamiento a través de las redes sociales y eso está imperando. Muy interesante. Aprovechemos los últimos minutos que nos quedan, que son como 7 minutos, Alejandro, para hablar de otro autor, pero sobre todo de un concepto que tiene que ver con la incertidumbre. Me refiero a Zygmunt Bauman. Él, como sociólogo, expresó hace un tiempo atrás que la única certeza que tiene nuestra actual sociedad es la incertidumbre. Y Bauman acuñó este término a través de un libro que se llama Modernidad Líquida. Hay otros más que tienen el segundo calificativo, como Amor Líquido, por ejemplo. Lo acomodó en los tiempos actuales, basando su concepto en que hoy existe la fluidez, el cambio, la flexibilidad, la adaptación, lo maleable. La incertidumbre para él que es el sentimiento dominante hoy en día, pero para poder comprenderlo, él dijo que había que tratar de comprenderlo a través de 4 conceptos, 4 palabras. El primero, naturalmente, que es la incertidumbre, el segundo, la inseguridad, el tercero, la vulnerabilidad, y el tercero, la precariedad. Es lo que nos ha tocado vivir a ti y a mí en esta generación desde hace mucho tiempo, vivir en la incertidumbre. Entonces la pregunta que se hace la gente por estos días, Alejandro, ¿por qué la incertidumbre política debiera ser un problema para nosotros si
estamos acostumbrados a vivir precariedad en el ámbito del trabajo, del amor, de la familia, de la política, en fin, de la salud. ¿Por qué entonces la incertidumbre política debiera ser un problema de que gane esta persona, que gane esta otra? ¿Por qué? Si vivimos siempre en incertidumbre en esta sociedad, ¿cuál es tu percepción? En primer lugar, decir que todas las épocas en la historia fueron de incertidumbre, inseguridad, y la única seguridad imperante fue la seguridad de que algo malo te iba a pasar, digamos. Entonces, Claro. la gracia del siglo XX, con todas sus odiosidades y con todas sus desgracias, es que de algún modo hemos gradualmente conquistado ciertas seguridades. Pero como ya analizamos, lo que se destruyó por los progresistas del siglo XX y los radicales del siglo XXI fue la esperanza. Por eso que le creemos a filósofos como Foucault, por ejemplo. Y por eso que los jóvenes radicales lo adoran tanto, porque desarmó el reloj y no dejó ningún manual para armarlo. Y se divirtió desarmándolo y gozó en ese desmantelamiento. Y transmitiéndole ese placer por el desmantelamiento a las generaciones más jóvenes. Pero al hacer eso, lo que hace es destruye la esperanza. O sea, ese divorcio que existe entre los jóvenes y la fe, por ejemplo, la fe religiosa, a propósito de que Loncón emplazaba a una iglesia absolutamente desmantelada a hacer algo, sin darse cuenta que ella misma, al hablar de genocidios lingüísticos, de matanzas culturales y de matanzas poéticas, lo que terminó haciendo fue desmantelar la esperanza, porque finalmente, ¿quién funda la retórica del presente en base a una historia convenientemente manipulada? En realidad no construye nada sólido, no construye esperanzas, simplemente construye incertidumbres y alguna que otra sed de justicia. Y en ese sentido, nuestra época es una época sin esperanzas políticas, pero a los políticos actuales, por ejemplo, Boric, ese vacío se le hace insoportable y tiende a crear una utopía que es una utopía absolutamente de mazapán, porque finalmente esta idea del árbol y que vamos a construir una sociedad justa. Ayer acababa de decir que al no poder alinear, ni juntar, ni encauzar los votos para el cuarto retiro, terminó diciendo que lo que importaba en realidad era construir un nuevo sistema, sin inseguridades. Pero en realidad, ¿y quién se iba a ocupar de construir ese nuevo sistema? Y lo que hemos venido diciendo en este programa y que todo el mundo intuye, es que en realidad nos hemos ocupado de destruir el único sistema que teníamos, pero lo de construir uno nuevo y mejor es una esperanza hecha a punta de buenos deseos, improvisación y ocurrencia, pero sin ninguna solidez. Y las personas, y sobre todo las personas con más años, canas, intuyen que esto es más, en realidad es una esperanza mal fundada. Y eso hace que la incertidumbre se apodere. Y si hace 20, 30, 50 años las incertidumbres se asociaban a nuestras pesadillas, ¿cierto? Hoy día simplemente la incertidumbre es parte de nuestra vigilia permanente. Ya ni siquiera habita los lugares de los sueños nocturnos, sino que habita todo aquello que soñamos despiertos. Y eso es una de las características de esta época que hace tan, de algún modo, desolador el presente y inquietante el futuro, sobre todo porque las esperanzas que intentan insuflarnos carecen de toda base objetiva, compañero. Oye, solamente decir que Bauman, para que ojalá lo puedan leer nuestros auditores, menciona dentro de sus tantos temas que esta modernidad líquida, este amor líquido, esta sociedad, esta política líquida, de alguna manera es el derivado de un fenómeno también social y globalizante, como es la sociedad de consumo y también
una sociedad de los productos desechables, ¿no? Todo es desechable hoy en día, por lo tanto, la vida humana y las relaciones humanas pasan a ser casi de la misma manera. Bueno, Alejandro, tú lo has dicho con todas sus letras, sin pretenderlo. Las utopías políticas no son más que otro artículo de consumo en esta época. Y para demostrarlo, tenemos cientos de casos, como, por ejemplo, Rojas Vade, que sigue cobrando la plata, y como Jackson dice que la dona a alguna institución que nadie sabe, se sigue oponiendo a que se le investigue efectivamente qué hizo con la platita, a pesar de que dice que va a facilitar todos los elementos para que se investigue. La señora Oliva, que era fija ganadora de una senaturía por Santiago, hoy día dice que va a cooperar con la justicia, en fin. Pero ellos y tantos otros más representantes de nuestra fauna de la impostura, ¿cierto? sí. Los habitantes del archipiélago de las imposturas, nos incluimos, estamos absolutamente atravesados por los elementos de esta sociedad, y uno de los elementos determinantes son el consumo. Por lo tanto, lo que necesitamos desesperadamente es consumir esperanza, pero el mercado, por alguna extraña razón, no ha inventado una línea de producción efectiva en relación a la esperanza. Lo que teníamos era el marketing, lo que teníamos era la buena fe, y lo que teníamos era la fachada de muchas instituciones, pero ya lo quemamos, ya lo destruimos, y ahora nos queda el yermo páramo de lo que somos nomás, por ahora. Y se nos fue el tiempo, además. Se nos fue el Desafortunadamente. tiempo, que es un artículo de consumo escaso también, así que les deseamos un buen fin de semana. Esperemos que los constituyentes vuelvan para hablar de algo más que no sea de los constituyentes viajan y trepan por Chile. Nos vemos, Alejandro. Nos vemos. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que radiografía el proceso constituyente. De verdad, lo hacemos con mucho cariño, con mucha altura de miras, pero también con una mirada absolutamente crítica de lo que hacen los diversos sectores que representan a la sociedad chilena dentro del proceso constituyente, y además de los sucesos que ocurren alrededor y en torno a el proceso constituyente. Y para eso estamos aquí con nuestro buen amigo Atricio Milla, que nos guía, que nos encausa en esta reflexión que compartimos con todos ustedes. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo esta semana? Muy buena semana para mí, Alejandro, estimados auditores, espero que estén también muy bien. Tal como tú lo has mencionado, una semana de la Convención Constituyente y también de estas campañas presidenciales ya a puertas el día 19 de diciembre. Y bueno, hay varias noticias, fue una semana muy noticiosa en ambos lados, ¿no? Primero, decir que la Convención Constitucional sesionó en pleno en la región del Biobío, y para algunos fue calificado esto, para convencionales de derecha, como un paseo de curso, así lo festinaron. Para otros fue un poquito más serio, dijeron que el reunirse con la sociedad civil, cosa que no ocurrió acá en el Valle de la Concagua, había resultado muy provechoso en este trabajo, ¿no? Pero también hay otras noticias, por ejemplo, que el Senado decidió no votar finalmente el proyecto que permite habilitar un mecanismo de renuncia y reemplazo para los constituyentes. Hay que recordar que este proyecto fue ingresado a raíz del caso de Rodrigo Rojas Vade, que tras dejar de participar de la instancia al revelarse que había fingido un cáncer, bueno, finalmente él sigue recibiendo su sueldo. No hay solución todavía a ese tema. También, y esta es una nota interesante, Alejandro, otro constituyente, pero del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, fue notificado del inicio de un proceso de desafuero en su contra. La causa dice relación con sus dichos en contra de la Armada, institución a la cual trató hace un tiempo atrás de asociación ilícita, terrorista y genocida. Pero noticia un poquito más positiva, está relacionada con un diálogo que hubo entre la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que de alguna manera también emplazó al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santiago, Celestino Aos,
apuntando la inexistencia del rol de la Iglesia Católica frente a los episodios de violencia en la macrozona sur, ¿no? Lo interpeló de la siguiente manera, le dijo que cómo la Iglesia Católica se hace cargo de esta sociedad donde el proyecto del ser humano ha caído en una crisis absoluta. Les dijo que la sociedad chilena